Hola, en el video de los equipos comerciales o improvisados que sugerí llevar en la mochila cuando vas a la naturaleza, hablé de manera superficial cómo elegir el cuchillo, lo cual generó muchas preguntas entre los que se inician en actividades al aire libre. Pero en este video profundizaré sobre el tema y te daré 10 tips para que elijas el indicado para ti. No te vayas. Tips número 1. Uso o propósito. Es importante tener claro si eres alguien que le gusta la pesca, la cacería o le gusta acampar con regularidad en los mismos lugares y ambientes. Y además, si te dedicas principalmente a disfrutar de la naturaleza con un mínimo impacto, es decir, sin hacer fogatas o cortar vegetación para tu campamento, o simplemente a los lugares donde vas, está prohibido hacerlo, para así elegir la herramienta acorde a esas necesidades, pues es más que seguro que esto influirá enormemente en la forma, tamaño y robustez que tendrá la herramienta. Otro aspecto a tomar en cuenta es la latitud donde vives, por ejemplo, si es un clima tropical o de estaciones, pues obviamente esto influirá en la vegetación con la que te encontrarás. Tips número 2. Un buen diseño. Junto al propósito, elegir el cuchillo que sea capaz de desempeñarlo de manera confiable es vital. Cuando pensamos por primera vez en adquirir un cuchillo de monte, muchas personas, sobre todo al inicio, nos dejamos influenciar por el cine, la TV o funciones y vistosidad de su funda, y terminamos eligiendo cuchillos que son muy vistosos o de diseños muy llamativos, con hojas compuestas y extravagantes que al final, cuando las ponemos a prueba en el campo, en las tareas más básicas necesarias, no se desempeñan bien en la mayoría de ellas, terminando decepcionados y frustrados por eso, o conformándonos y acostumbrándonos con un modelo inadecuado, y según lo veo, corriendo un riesgo, ya que sería una herramienta propensa a fallar cuando más la necesitemos de presentarse una probable situación límite. Por lo general, cuando se trata de cuchillos de campamento y supervivencia, lo más simple y con menos partes es mejor, pues al menor número de elementos de diseño, menor riesgo de fallas. Y pueden comprobar esto si se fijan en los modelos más populares y con mejores críticas, que por lo general son los de diseño más simple y con menos partes, como máximo la hoja de acero, las 2 cachas y un par de tornillos. Tips número 3. El tamaño. Un aspecto muy controvertido sobre los cuchillos es el tamaño, y hay quienes prefieren los modelos de gran porte y los que los prefieren muy compactos. Es importante tomar en cuenta varios aspectos para elegir el que más te convenga, como el propósito, claro está, pero además las leyes vigentes de tu país respecto a armas blancas, así como la percepción pública general hacia ellas, pues no hacerlo no solo puede meterte en problemas con las autoridades, sino además de tener inconvenientes para usarlo o portarlo de manera discreta, sin intimidar a los demás campistas, aspecto clave que definirá si puedes llevarlo a la mano cuando lo necesites rápidamente o si por el contrario estaría siempre oculto en lo más profundo de tu mochila. Y aunque en tu país cargar un gran cuchillo en el cinturón no sea ilegal, debes tener en cuenta que mientras con un cuchillo pequeño y resistente, más las técnicas adecuadas, puedes hacer las mismas tareas que con uno grande, mientras que con uno grande es más difícil hacer las tareas de precisión en las que se destaca uno pequeño. Número 4. El filo. En varios videos he profundizado bastante en los tipos de filo y sus aplicaciones, y es un aspecto clave para elegir la herramienta más adecuada para ti, por lo que debes considerar cosas como la altura del vaciado y la forma del filo. Por lo general, la norma
es que los convexos son los más adecuados para golpear madera, machetear, hacer batoning, etc., mientras que los cóncavos son más útiles en la preparación de alimento, tallado y trabajos finos, además de ser más fáciles de reafilar que los anteriores. Por otro lado, los filos rectos son un punto intermedio entre los dos anteriores y son los preferidos para los que buscan cuchillos más utilitarios y versátiles, capaces de cubrir ambos aspectos. Una recomendación adicional, sobre todo si te estás iniciando, es no elegir filos compuestos, afalcatados, curvos y de diferentes niveles o con sierra, pues al desgastar el filo o las puntas de una sierra, sería casi imposible reponerlos a su filo óptimo, a diferencia de los filos completos o lisos, que son más fáciles de mantener. Tips número 5. Que sea de hoja fija. Para mí, una de las reglas más importantes si vas a elegir un cuchillo para el aire libre es que este no debe ser del tipo navaja o plegable, pues no importará la marca, el acero ni el precio. El riesgo a partirse siempre será mayor al de un equivalente de hoja fija, ya que siempre va a estar dictado por la resistencia de algún perno o sistema de aseguramiento de un tamaño y grosor menor al de la hoja misma, creando un punto de debilidad gracias a un elemento adicional, volviendo a lo que dije en el tips número 2. Y aunque creamos que no requerimos un cuchillo tan robusto para el tipo de actividad que realizamos, pero si esta es al aire libre y algo podemos predecir de las salidas a la naturaleza, es que son impredecibles y basta un error o una eventualidad para que estemos en una situación en la que debamos depender de un cuchillo para salir de una situación de supervivencia. Número 6. La espiga. No basta con ser de hoja fija. Como hemos visto a lo largo del tiempo en el canal, hay infinidad de tipos de espigas de cuchillo. Hoja parcial, con el mango inyectado, cola de rata, las sujetas por pernos, etc. Lo más recomendado para actividades al aire libre ha sido siempre la espiga completa. Por lo general, un cuchillo cuyo acero vaya de la punta al talón, con un grosor de al menos entre 3.5 y 5 milímetros, lo cual, volviendo a hacer referencia al tips número 2, reduce las partes de este y puntos de falla al ser sometidos a trabajos extremos, a los que no necesariamente someteremos siempre, pero que pudiéramos necesitar en un acontecimiento fuera de nuestro control, sin tener que preocuparnos por la integridad del cuchillo, sino la nuestra. Número 7. Mango y ergonomía. Otro aspecto importante, sobre todo si quieres ser practicante de bushcraft, o si eres de los que usan mucho el cuchillo cuando estás en la naturaleza, es el tipo de material y forma del mango, ya que elegir el inadecuado puede derivar en un riesgo, tanto de un resbalón cuando estamos haciendo una tarea precisa, o en tareas toscas como machetear, corriendo el peligro de una cortada, o que se nos salga disparado de la mano, hiriendo a alguien más, así como también extraviar el cuchillo, cosas que muchos usuarios reportan en cuchillos de mangos lisos como el del BK2 y demás mangos similares, que no solo son más resbalosos en mojado, sino propensos a ampollar tu mano en seco. Por lo general, los más cómodos son los de mango de goma o Creighton, pero como aspecto negativo, hay que tener en cuenta que es un material que se degrada o desgasta más rápido que otros, por lo que su vida útil no va siempre de la mano con la del acero de la hoja. Mi favorito en particular son los de micarta, con un acabado rústico, ya que tienen una porosidad similar a la madera, pero con una resistencia muy superior a la de todos los mencionados, garantizando un cuchillo para largo tiempo, o al menos un mango que no tengamos que reemplazar durante la vida útil de la herramienta. 8. Talón o pomo. La mayoría de los cuchillos de supervivencia siempre nos vienen con una función secundaria en el talón, como por ejemplo un martillo, mientras que los tácticos urbanos por lo general con un rompecristales, otros con un raspador para el ferrocerio, gancho, etc. Lo que se debe tener en cuenta, sobre todo si eliges cuchillos pequeños, con el que podrías necesitar golpearlo
como un cincel o necesitar una superficie como esta, por lo que en este sentido la versatilidad dependería de tus necesidades más habituales. Mi recomendación es que siempre y cuando el talón sea parte de la espiga, es una decisión personal, si eliges un rompecristales, gancho o martillo. Número 9. La punta. Tal como en el caso del filo, la punta no debe ser elegida como un asunto de estética, sino como un aspecto práctico y útil para ti. Hay infinidad de puntas en los cuchillos modernos y les aseguro que, al menos para mí, las más vistosas por lo general no son las más prácticas. Y es por eso que han visto en el canal solo 3 tipos principalmente presentes en 3 estilos de hoja: la Clit, la Drop y la Scandi. En el caso de la Clit, va muy bien con las personas que necesitan un cuchillo para procesar presas de cacería o tareas en las que requieran una punta muy incisiva, pero a la vez resistente, mientras que la Drop está diseñada para ser la más fuerte de las 3, aunque por lo general menos aguda. Es capaz de resistir palancas debido a que junta más material, por lo que resiste fuerzas que podrían seguramente partir las otras 2 versiones. Y es una punta con la que podemos usar el cuchillo como punta de lanza, la más común entre los modelos de supervivencia y evasión, aunque como imaginarás, no es la mejor opción para destripar un animal pequeño, tallar una cuchara o sacarle las semillas a un fruto o vegetal, algo para lo que sí se destaca la Scandi, ideal para alguien que le guste, por ejemplo, pescar, tallar madera, hacer manualidades en el campamento, hacer fogatas, procesar animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que es la favorita entre los practicantes de bushcraft, y en mi caso particular, creo que es la más útil para los que nos gusta cocinar. Tips número 10. El acero. Un aspecto en los que se debate más en un cuchillo es el tipo de acero, principalmente entre elegir uno de acero inoxidable o de acero al carbono. Entre los que conocen sobre el tema, siempre ha habido un eterno debate y difícilmente logren algún día un consenso sobre cuál es mejor. Y creo que en este aspecto debe ser una decisión tomada basada en los tips anteriores, aunque cabe mencionar los principales pros y contras de cada uno, lo que puede influir en tu decisión. El aspecto más influyente para inclinarnos entre uno u otro, por lo general, es la tenacidad. Los de acero al carbono suelen mantener más tiempo el filo, lo que te permite en paseos de varios días usarlo por más tiempo sin tener que preocuparte de reafilarlo en el campo, algo que puede quitarte tiempo de disfrute en el paseo y causarte frustración durante un uso muy frecuente. Por otro lado, cabe destacar que requieren un recubrimiento de epoxi o alguna otra protección que, si se degrada o desgasta, puede terminar oxidándose en solo minutos en áreas que después estarán en contacto con los alimentos que consumes, produciendo mal sabor en las comidas y manchas en la hoja que, al intentar removerlas, quitarás más recubrimiento, creando una espiral descendente en el deterioro del cuchillo. En resumen, todo esto se traduce en que tienes un cuchillo capaz de mantener más tiempo el filo, pero que requiere una lucha constante contra la corrosión, mientras que el de acero inoxidable es lo opuesto. Pues claro, te preocuparás menos por la corrosión, pero es una tarea constante mantenerlo afilado. Por supuesto, en ambos casos dependerá mucho de los miles de tipos y calidades de acero, pero obviamente esto influirá mucho en los muy variantes precios que estemos dispuestos a pagar. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el elegir un acero demasiado duro, al final será también dificultoso mantenerles el filo, pues si bien duran más en amellarse, también se dura mucho más en llevarlos de nuevo a su filo óptimo. En un resumen general, mi opinión personal al respecto es que si vives en las costas, pescas y cocinas, más que hacer tareas en madera, tu hoja debe ser de acero inoxidable. Recuerda que al final, elegir un cuchillo es una decisión muy personal, como cuando eliges tus zapatos o ropa. Y como en estos ejemplos, también hay quienes optan por hacerlos ellos mismos a su medida. Pero si te inicias en las salidas a acampar y te interesas por la supervivencia, no está de más buscar opiniones
de los que hemos tenido oportunidad de revisar muchas marcas y estilos, encontrando en el proceso que no todos se desempeñan bien en todas las tareas, sino que como en todo trabajo específico, a veces es mejor tener la herramienta indicada. Pero en cuanto a la supervivencia, si cuentas con los conocimientos adecuados, sería lo que al final marcaría una diferencia, más que el cuchillo mismo. Hasta pronto.